Pactos de preferencias. Se refieren a acuerdos o cláusulas contractuales que establecen la preferencia o prioridad que una parte le otorga a otra para celebrar un contrato en el futuro. Estos pactos son comunes en diversos contextos como contratos de compra-venta, arrendamiento, asociación comercial o contratos de suministro. Para establecer un pacto de preferencia en un contrato, es necesario incluir una cláusula específica que detalla las condiciones y términos del pacto. Esta cláusula debe abarcar los siguientes elementos. Condiciones del pacto. La cláusula debe establecer claramente las condiciones bajo las cuales se aplicará el pacto de preferencia. Esto puede incluir aspectos como el tipo de contrato al que se aplica, el objeto del contrato y cualquier otro elemento relevante. Plazo del pacto. La norma establece un periodo máximo en el que tendrá fuerza vinculante. También debe pactarse por escrito. Obligaciones de las partes. La cláusula debe detallar las obligaciones que tienen las partes en relación con el pacto de preferencia. Por ejemplo, puede establecer la obligación del oferente de notificar al beneficiario sobre la intención de celebrar un contrato con un tercero y la obligación del beneficiario de responder dentro de un plazo determinado. Modalidades de transmisión de derechos y obligaciones. La cláusula también debe definir cómo se transmitirán los derechos y obligaciones derivados del pacto de preferencia. Esto puede incluir la forma de comunicación entre las partes, los procedimientos para ejercer la preferencia y cualquier requisito específico para formalizar el contrato resultante. Es fundamental redactar la cláusula de manera clara y precisa, asegurándose de que todas las partes involucradas comprendan plenamente sus derechos y responsabilidades en relación con el pacto de preferencia. Además, se recomienda contar con asesoría legal para asegurarse de que la cláusula cumpla con las leyes y regulaciones aplicables en el país y sea jurídicamente válida y ejecutable. Momento y lugar de la perfección del contrato. El momento está conexo con la aceptación de la oferta y la comunicación de esta aceptación, mientras que el lugar puede depender del contexto de la negociación. Este proceso puede variar según las leyes y prácticas comerciales de cada país, pero generalmente sigue los siguientes pasos. Aceptación de la oferta. Una de las partes ofertante realiza una propuesta formal o informal para llevar a cabo un negocio o celebrar un contrato en términos específicos. La existencia de una oferta implica una voluntad sólida y decidida de celebrar un contrato. Esto la diferencia de las simples conversaciones preliminares donde esta voluntad no está presente. El aceptante debe aceptar la oferta sin cambios, dando un consentimiento claro. El contrato se establece si la aceptación cumple requisitos legales del negocio. En resumen, aceptar implica consentir, actuar, entregar o cumplir formalidad. Intención de crear un contrato. Ambas partes deben tener la intención de crear un acuerdo legalmente vinculante, es decir, deben comprender que su aceptación y oferta generan obligaciones legales. Consideración. El contrato generalmente debe estar respaldado por una consideración válida, que es un beneficio o una promesa de beneficio que cada parte ofrece a la otra como parte del acuerdo. Capacidad legal. Ambas partes deben tener la capacidad legal para celebrar el contrato. Esto implica que deben ser mayores de edad y tener la capacidad mental para comprender y aceptar los términos del contrato. Consentimiento libre y voluntario. El consentimiento para la formación del contrato debe ser libre de cualquier tipo de coerción o engaño. Ambas partes deben haber tomado su decisión de forma voluntaria. Formalidades y requisitos adicionales. Dependiendo del tipo de contrato y de las leyes aplicables, puede haber requisitos adicionales de formalidad o registro para que el contrato sea válido y ejecutable. Momento y lugar de perfección del contrato. El momento está conexo con la aceptación de la oferta y la comunicación de esta aceptación.
mientras que el lugar puede depender del contexto de la negociación. Este proceso puede variar según las leyes y prácticas comerciales de cada país, pero generalmente sigue los siguientes pasos. Aceptación de la oferta. Una de las partes, el ofertante, realiza una propuesta formal o informal para llevar a cabo un negocio o celebrar un contrato en términos específicos. La existencia de una oferta implica una voluntad sólida y decidida de celebrar un contrato. Esto la diferencia de las simples conversaciones preliminares, donde esta voluntad no está presente. El aceptante debe aceptar la oferta sin cambios, dando un consentimiento claro. El contrato se establece si la aceptación cumple requisitos legales del negocio. En resumen, aceptar implica consentir, actuar, entregar o cumplir formalidad. Intención de crear un contrato. Ambas partes deben tener la intención de crear un acuerdo legalmente vinculante, es decir, deben comprender que su aceptación y oferta generan obligaciones legales. Consideración. El contrato generalmente debe estar respaldado por una consideración válida, que es un beneficio o una promesa de beneficio que cada parte ofrece a la otra como parte del acuerdo. Capacidad legal. Ambas partes deben tener la capacidad legal para celebrar el contrato. Esto implica que deben ser mayores de edad y tener capacidad mental para comprender y aceptar los términos del contrato. Consentimiento libre y voluntario. El consentimiento para la formación del contrato debe ser libre de cualquier tipo de coerción o engaño. Ambas partes deben haber tomado su decisión de forma voluntaria. Formalidades y requisitos adicionales. Dependiendo del tipo del contrato y de las leyes aplicables, puede haber requisitos adicionales de formalidad o registro para que el contrato sea válido y ejecutable. Clasificación de los contratos por sus características. Por la autonomía de la voluntad. Adhesión. Una de las partes impone las condiciones del acuerdo a la contraparte, quien debe aceptarlas. Libre discusión. Es un acuerdo comercial donde las partes pueden negociar y acordar términos a su elección, sin imposiciones. Ambas partes participan activamente en la definición de los detalles del contrato, lo que brinda adaptabilidad y personalización. Por la naturaleza de sus vínculos. Unilaterales. Una de las partes asume compromisos, mientras que la otra no tiene obligaciones predefinidas. Bilaterales. Acuerdo donde ambas partes se comprometen a cumplir con acciones o proporcionar servicios entre sí. Ambas partes tienen derechos y responsabilidades definidos en el contrato y unidos por sus términos. Por su finalidad. Gratuitos. En situaciones donde solo una de las partes recibe beneficios, como en el caso del contrato de donación, en el que una parte ofrece su apoyo sin esperar retribución. Onerosos. Ambas partes obtienen ganancias mutuas, como se evidencia en el contrato de compraventa de un bien inmueble. Ambos contratantes experimentan ventajas provenientes de la transacción. Por la forma del contrato. Reales. Son acuerdos que se formalizan no solo por palabra escrita o hablada, sino también por la entrega real de un bien o la realización de un acto. Es esencial que la entrega del objeto ocurra de forma inmediata. Por tanto, con la transferencia del bien, se confirma el acuerdo y se establecen las obligaciones. Ejemplo, el préstamo donde se entrega y devuelve el dinero. Consensuales. Son acuerdos legales que surgen del acuerdo mutuo entre las partes, sin necesidad de entregar bienes o llevar a cabo acciones específicas. La formación del contrato se basa en el entendimiento compartido de los términos pactados. Ejemplos comunes abarcan la compraventa, el arrendamiento y la prestación de servicios. Solemnes son aquellos que necesitan cumplir formalidades específicas como documentos escritos o actos ceremoniales para ser válidos.
Ejemplos incluyen escrituras públicas para ciertos contratos inmobiliarios o comerciales. Por la forma del contrato, preparatorios, promesa de contrato, oferta, acuerdos que preceden a un contrato principal. Establecen compromisos preliminares para celebrar el contrato principal en el futuro. Pueden involucrar la entrega de arras como señal de compromiso. Principales. Permanecen válidos por sí mismos, sin depender de otros contratos para su vigencia. Accesorios. Se crean para respaldar y garantizar el cumplimiento del contrato principal, estando vinculados a él. Ejemplo, fianzas y garantías. Por su ejecución, de tracto sucesivo, suministro. Los contratos de tracto sucesivo mercantiles, como el contrato de suministro, implican la provisión continua de bienes o servicios a lo largo del tiempo. Las partes acuerdan términos y condiciones para la entrega regular durante un periodo determinado. De tracto único. Son acuerdos en los que las partes cumplen todas sus obligaciones de manera inmediata, sin una ejecución continua a lo largo del tiempo. De ejecución diferida. Las partes acuerdan cumplir con sus obligaciones en un momento futuro, más allá de la fecha de celebración del contrato. Preliminares. No generan obligaciones, cartas de intención o acuerdos preliminares. Son acuerdos en los que las partes expresan la intención de celebrar un contrato futuro, sin generar obligaciones legales inmediatas. Ejemplos, cartas de intención o acuerdos preliminares. Estos acuerdos sientan las bases sin compromisos inmediatos. Por su regulación legal, típicos. Los contratos típicos mercantiles son acuerdos que siguen patrones comunes y reconocibles en el ámbito comercial. Estos contratos se basan en modelos establecidos por la práctica y la ley, como la compra-venta, el arriendo y el transporte de bienes, entre otros. Atípicos. Son acuerdos no convencionales en el comercio, no regulados por leyes específicas y adaptados a situaciones únicas, a diferencia de los contratos típicos como la compra-venta o el arrendamiento. Conmutativos. Los contratos conmutativos mercantiles son acuerdos en los que las partes conocen y tienen certeza sobre los beneficios y las obligaciones que recibirán, sin depender de eventos inciertos. Aleatorios. Los contratos aleatorios mercantiles son acuerdos en los que los beneficios para una o ambas partes están vinculados a eventos inciertos o futuros. Por la nacionalidad de las partes. Se refiere a un acuerdo donde las partes involucradas se vinculan por las leyes y regulaciones de un país específico debido a su nacionalidad. Domésticos. Es un acuerdo comercial celebrado en un país o jurisdicción específica que está sujeto a las leyes y regulaciones comerciales de ese lugar. Este tipo de contrato abarca transacciones comerciales internas y no cruza las fronteras nacionales. Internacionales. Acuerdo comercial entre partes de diferentes países donde las regulaciones nacionales e internacionales influyen en su implementación y cumplimiento. Principios constitucionales y del derecho internacional en contratación mercantil, la autonomía de la voluntad y el derecho mercantil. En el contexto de Colombia, estos principios desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo del sistema jurídico y político. Su propósito primordial es garantizar una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos, al establecer las bases para una convivencia armónica y el ejercicio responsable del poder. Estos pilares constitucionales buscan promover el bienestar general y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Autodeterminación. Principio. Se refiere a la libertad y autonomía de las partes para celebrar contratos y tomar decisiones comerciales,
reconoce la capacidad de las partes para establecer términos y condiciones voluntariamente, sin coacción externa, dentro de las leyes y regulaciones. Este principio promueve la libertad contractual y la toma de decisiones autónomas en el entorno empresarial. Principio de autonomía privada de la voluntad. Otorga libertad a las partes para definir sus acuerdos en transacciones comerciales. Esto permite la negociación de términos y condiciones dentro de los límites legales y favorece la adaptabilidad y eficiencia en los contratos, promoviendo la diversidad en el entorno empresarial. Principio de libertad contractual. Se refiere a la capacidad de las partes para acordar términos y condiciones de un contrato de manera libre dentro de los límites legales y éticos. Reconoce su autonomía para negociar cláusulas y condiciones según sus intereses, siempre que cumplan con las leyes y regulaciones vigentes. Libertad de forma. Permite a las partes elegir cómo formalizar un contrato, ya sea por escrito, verbal o electrónicamente. Este principio busca la flexibilidad en la formalización, pero debe respetar las regulaciones legales. En algunos casos, ciertos contratos requieren formas específicas para ser válidos. Pacta sunt servanda. Es un principio mercantil que significa lo pactado debe ser cumplido porque es ley entre las partes. En Colombia, esto implica que los contratos deben ser respetados y cumplidos de buena fe según los términos acordados. Este principio promueve la confianza y la seguridad en las transacciones comerciales al asegurar que las partes cumplirán sus obligaciones contractuales. Sin embargo, existen circunstancias excepcionales en las que se permite la modificación o terminación del contrato bajo ciertos procedimientos legales. Desde el punto de vista etimológico, se llama autónoma la sociedad o entidad que se rige por su propia ley, es decir, que no depende de una norma que no sea la suya. La autonomía de la voluntad es un principio fundamental del derecho privado, especialmente en el ámbito del derecho comercial. Este principio es un pilar en la celebración de negocios jurídicos que implican el intercambio de bienes, productos y servicios, ya que se basa en la facultad que tienen las partes para establecer las reglas y cláusulas que regirán dicho acuerdo. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor, introdujo restricciones en materia de protección al consumidor. El derecho colombiano, basado en un Estado social de derecho desde la Constitución Política de 1991, garantiza y protege los derechos fundamentales de las personas. No obstante, para evitar abusos y arbitrariedades, se establecen normas y reglamentaciones que regulan el ejercicio adecuado de estos derechos, tanto a nivel nacional como internacional. Estas regulaciones buscan equilibrar los derechos y deberes de los ciudadanos, asegurando una convivencia justa y respetuosa en la sociedad. Los derechos reconocidos en la Constitución y en los contratos internacionales se ejercen dentro del marco de leyes y regulaciones que buscan evitar cualquier tipo de arbitrariedad o abuso. Estas leyes abarcan diversas áreas y se han diseñado para proteger los intereses y la dignidad de todos los ciudadanos, fomentando un ambiente de respeto, equidad y justicia en la sociedad. El derecho internacional en la contratación mercantil. El derecho internacional en materia de contratación mercantil desempeña un papel esencial en el entorno global de negocios, regulando las transacciones comerciales entre partes de diferentes países. Este campo se basa en normas y principios que permiten a empresas y personas establecer relaciones comerciales, comprar y vender bienes y servicios a nivel internacional. De allí que una comprensión sólida de estas normativas es crucial para evitar problemas legales y comerciales en transacciones internacionales. Un componente fundamental del derecho internacional en contratación mercantil es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, SISG. Esta convención
Establece pautas que rigen las transacciones comerciales entre naciones adherentes y regula la compraventa de bienes a nivel internacional, brindando coherencia en las prácticas comerciales. Ahora bien, al celebrar un contrato internacional, las partes pueden acordar la ley que regirá el contrato. Además, es esencial considerar mecanismos efectivos para la resolución de conflictos que puedan surgir durante el cumplimiento del acuerdo. Estos mecanismos pueden incluir la mediación, el arbitraje y los tribunales internacionales, cada uno con sus propias ventajas y consideraciones. La redacción precisa de los términos y condiciones del contrato es de suma importancia. Deben tenerse en cuenta la diversidad de aspectos legales y culturales de cada país involucrado. Los Incoterms, términos comerciales internacionales, son reglas estandarizadas que definen las responsabilidades de las partes en cuanto al transporte, seguro y trámites aduaneros, contribuyendo así a la claridad y la comprensión en las obligaciones comerciales. En este sentido, el derecho internacional en contratación mercantil facilita el comercio global, protege los derechos de las partes involucradas y garantiza una resolución justa y eficiente de conflictos para que aquellos que deseen participar en transacciones comerciales a nivel internacional y comprender y aplicar estas normas, lo hagan con la seguridad de hacerlo con el cumplimiento de las leyes y tratados aplicables. Esto para evitar complicaciones legales y comerciales. Asimismo, abarca las normas y principios que regulan los contratos y transacciones comerciales entre partes de diferentes países. Es un componente vital en el comercio global, al permitir que empresas y personas establezcan relaciones comerciales y compran y vendan bienes y servicios a nivel internacional. En conclusión, el derecho internacional en contratación mercantil juega un papel crucial al facilitar el comercio global, proteger los derechos de las partes involucradas, resolver conflictos de manera justa y eficiente. Es imprescindible para aquellas personas y empresas que deseen llevar a cabo transacciones comerciales a nivel internacional, garantizando el cumplimiento de las leyes y tratados aplicables para evitar problemas legales y comerciales. Aspectos clave del derecho internacional en contratación mercantil que incluyen: en el comercio global, el derecho internacional en contratación mercantil juega un papel esencial al regular las relaciones comerciales entre partes de diferentes países. Aspectos clave como el marco legal, la elección de ley, la resolución de conflictos, términos y condiciones contractuales y los Incoterms son fundamentales para garantizar el incumplimiento de los contratos y proteger los derechos de las partes involucradas en transacciones internacionales. Este derecho facilita relaciones comerciales justas y equitativas al promover el crecimiento y desarrollo del comercio a nivel global. Marco legal. Conjunto de leyes y tratados internacionales que regulan los contratos y transacciones comerciales entre partes de diferentes países. Ejemplo, Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-Venta Internacional de Mercaderías, SISG. Elección de la ley. Posibilidad de las partes de acordar qué ley regirá el contrato internacional. Resolución de conflictos. Mecanismos para resolver disputas y conflictos que puedan surgir en el cumplimiento del contrato, tales como mediación, arbitraje o tribunales internacionales. Términos y condiciones. Redacción cuidadosa de los términos y condiciones del contrato, considerando aspectos legales y culturales específicos de cada país involucrado. Incoterms. Reglas estandarizadas que establecen las responsabilidades y costos de entrega de mercancías en contratos internacionales. Definen las obligaciones de las partes en cuanto al transporte, seguro y trámites aduaneros. Arbitraje internacional. Método frecuente para resolver disputas en contratos internacionales donde el derecho internacional desempeña un papel fundamental en su regulación. En este contexto, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
CNUDMI es la que establece un marco para el arbitraje internacional. La responsabilidad precontractual. La responsabilidad precontractual, también conocida como responsabilidad prenegocial, se refiere a la obligación legal que tienen las partes en una fase preliminar de negociación de actuar con honestidad, buena fe y diligencia, evitando causar daños o perjuicios a la otra parte involucrada. Durante esta etapa previa a la formalización del contrato, se espera que ambas partes se comporten de manera transparente y justa, intercambiando información relevante y manifestando su intención de llegar a un acuerdo. Si una de las partes incumple con estas obligaciones y causa daños a la otra parte, puede surgir la responsabilidad precontractual, lo que permite a la parte afectada reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. Es importante destacar que la responsabilidad precontractual varía según las leyes y regulaciones de cada jurisdicción, ya que algunos sistemas legales pueden reconocerla más ampliamente que otros. En general, este principio tiene como objetivo proteger la integridad del proceso de negociación y mantener la confianza entre las partes, evitando abusos o ventajas injustas antes de la formalización del contrato. A continuación se abordan unos temas relevantes respecto a la responsabilidad precontractual. Las arras. Las arras en un precontrato desempeñan un papel crucial al asegurar la seriedad de las partes involucradas y su disposición de cumplir con el contrato principal en el futuro. Estas garantías reflejan la intención real de ambas partes y contribuyen a la confianza en la ejecución del acuerdo completo. Cabe destacar que en contratos mercantiles, las arras se refieren a un tipo de depósito o anticipo que se realiza como una señal de que un contrato se llevará a cabo en el futuro. Las arras pueden tener diferentes propósitos y funciones en un contrato, y su tratamiento puede variar según las leyes de cada país. Existen dos tipos principales de arras. Arras confirmatorias, también conocidas como arras penitenciales o arras de confirmación. En este caso, las arras se utilizan para confirmar el compromiso de ambas partes de cumplir con el contrato. Si una de las partes incumple el contrato sin una razón válida, la otra puede retener o reclamar las arras como compensación por el incumplimiento. Arras penales. Estas arras se utilizan como una especie de multa en caso de incumplimiento del contrato por parte de una de las partes. Si una parte incumple sin una causa justificada, la otra parte puede retener las arras como compensación por los daños sufridos debido al incumplimiento. Las arras son una herramienta común en los contratos mercantiles y puede ayudar a garantizar la seriedad de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Sin embargo, es esencial que las condiciones relacionadas con las arras se establezcan claramente en el contrato, incluyendo el tipo de arras, confirmatorias o penales, la cantidad y las circunstancias en las que puede retenerse o devolverse. Cláusula penal. Esta actúa como un incentivo para asegurar el cumplimiento de los acuerdos precontractuales y reducir el riesgo de incumplimiento. A su vez sirve como medida preventiva y disuasiva para garantizar que ambas partes cumplan con sus compromisos y no incurran en actos que puedan generar perjuicios económicos a la otra parte. En caso de incumplimiento, la parte que no cumple con los términos acordados estaría obligada a pagar la suma estipulada en la cláusula penal como compensación por los daños ocasionados. Recuerde que una cláusula penal en contratos mercantiles es una disposición contractual que acuerda de antemano una cantidad específica de dinero o su equivalente como compensación en caso de que una de las partes no cumpla con sus obligaciones contractuales. Esta cláusula se utiliza para proteger los intereses de las partes y garantizar el cumplimiento del contrato. Las cláusulas penales pueden tener diversos propósitos, como asegurar la entrega puntual de bienes o servicios, el cumplimiento de plazos acordados o el comportamiento deseado de las partes involucradas.
En caso de que una de las partes falle en el cumplimiento de sus obligaciones, la cláusula penal establece una penalización económica preestablecida que esa parte deberá pagar a la otra como indemnización por los posibles daños o pérdidas sufridos debido al incumplimiento. Para una mayor comprensión, a continuación encontraremos un ejemplo. Suponga que una empresa de construcción, Constructora XY, ha sido contratada para completar la construcción de un edificio de oficinas para otra empresa, empresa cliente. El contrato establece un plazo estricto para la finalización del proyecto debido a consideraciones comerciales críticas. La cláusula penal podía establecer lo siguiente: en caso de que Constructora XY no complete la construcción del edificio de oficinas dentro del plazo acordado, se aplicará una penalización diaria de 1,000 pesos a partir de la fecha del vencimiento del plazo original hasta la fecha en que se complete la construcción satisfactoriamente. En este ejemplo, la cláusula penal establece una penalización diaria de 1,000 pesos por cada día de retraso en la finalización del proyecto. La penalización se aplica para motivar a Constructora XY a cumplir con el plazo establecido, ya que los retrasos podrían generar costos adicionales y pérdidas para empresa cliente. Esta cláusula penal crea un incentivo financiero para que Constructora XY finalice el proyecto a tiempo y evite posibles litigios o disputas contractuales relacionadas con retrasos. Una vez más, las cláusulas penales son herramientas comunes en los contratos mercantiles para garantizar que las partes cumplan con los plazos y obligaciones contractuales y para establecer las consecuencias financieras en caso de incumplimiento. Garantías contractuales. Las garantías contractuales son compromisos y seguridades que las partes en un contrato se otorgan entre sí para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Pueden ser explícitas o implícitas y toman diversas formas, como garantías de calidad, de entrega o de pago. Estas garantías son necesarias para brindar confianza y protección a las partes durante el desarrollo del contrato y establecer mecanismos para resolver disputas en caso de incumplimiento. Una redacción clara y precisa de las garantías en el contrato es fundamental para que ambas partes comprendan plenamente sus derechos y obligaciones. Las garantías contractuales, que en sí mismas constituyen contratos mercantiles, también están presentes en el ámbito de los contratos de seguros. Por su regulación legal, garantías financieras son compromisos que respaldan el cumplimiento de obligaciones contractuales o pago de transacciones comerciales. Pueden ser depósitos en efectivo, instrumentos financieros o pólizas de seguro que proporcionan seguridad en caso de incumplimiento. Son comunes en áreas como la construcción, importación, exportación y arrendamientos. Brindan respaldo económico en caso de pérdidas. A continuación, un ejemplo. Piense que una empresa A, está solicitando un préstamo de 100,000 pesos a un banco para financiar la expansión de su negocio. El banco podría requerir que empresa A proporcione una garantía financiera para asegurarse de que el préstamo sea reembolsado. En este caso, empresa A ofrece un bien valioso como un terreno de su propiedad valorado en 150,000 pesos como garantía financiera al banco. El banco acepta la garantía financiera y otorga el préstamo de 100,000 a empresa A, utilizando el terreno como respaldo en caso de que empresa A no pueda pagar el préstamo. La garantía financiera protege al banco en caso de incumplimiento de empresa A, ya que el banco puede tomar posesión del terreno y venderlo para recuperar el dinero prestado. Esto brinda seguridad al banco y permite a empresa A obtener financiamiento para su expansión empresarial. Carta de crédito. En el ámbito del comercio internacional, una carta de crédito emitida por un banco garantiza el pago al exportador, siempre y cuando éste cumpla con los términos y condiciones establecidos en el contrato. Imagine que es un vendedor de electrodomésticos y está vendiendo un lote de lavadoras a una tienda en otro país. Ambas partes acuerdan utilizar una carta de crédito para asegurar la transacción. La tienda compradora
se comunica con su banco y solicita emitir una carta de crédito a su favor por el valor de las lavadoras, digamos 10,000 pesos. El banco emite la carta de crédito y bloquea esos 10,000 pesos en una cuenta especial. Luego envía la carta de crédito al banco de su país. Usted, como vendedor, se asegura de que las lavadoras se preparen para el envío y se cumplan todas las condiciones del contrato. Posteriormente, presenta la documentación que confirma que las lavadoras están listas para el envío al banco en su país. El banco verifica la documentación y confirma que todo está en orden. Después de la verificación, el banco libera los 10,000 pesos y los transfiere a su cuenta. Garantías a primera demanda. Son instrumentos en los que una parte conocida como beneficiario puede solicitar el pago inmediato de un tercero, como un banco o aseguradora, sin necesidad de demostrar el incumplimiento por parte del deudor original. Estas garantías se utilizan en transacciones internacionales y comerciales para brindar seguridad al beneficiario, aunque también pueden dar lugar a disputas legales si el deudor considera que no hubo incumplimiento. Investigar sobre este tema implica comprender su naturaleza legal, su aplicación en diferentes campos y las posibles consecuencias para las partes involucradas. Las cartas de crédito contingentes son herramientas financieras en el ámbito comercial que actúan como garantías de pago en circunstancias específicas, emitidas por entidades financieras a solicitud de un cliente. Aseguran que un beneficiario reciba el pago si se cumplen condiciones predefinidas. A diferencia de las cartas de crédito tradicionales, estas se activan en situaciones no deseadas o eventos específicos. Investigar sobre ellas implica comprender su función en disputas contractuales o incumplimientos, cómo aportan seguridad en las transacciones comerciales y cómo se regulan en el contexto del comercio internacional. A continuación se cita este ejemplo. Piensa que una empresa estadounidense, empresa exportadora X, vende maquinaria industrial a una empresa alemana, empresa importadora Y por $100,000. Se acuerda que el pago se realizará únicamente cuando se entregue la maquinaria y se certifica su correcto funcionamiento. Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, empresa importadora Y solicita a su banco emitir una carta de crédito contingente que bloquea los fondos hasta que se cumplan los términos del contrato. Una vez que se verifica la entrega y el funcionamiento adecuado de la maquinaria, el banco libera los fondos a empresa exportadora X. Esta carta de crédito contingente actúa como una garantía para ambas partes al asegurar un proceso de pago seguro y basado en el cumplimiento de las condiciones contractuales. Garantía de sumisión o de adjudicación. Es una práctica común en licitaciones y subastas. Al participar, se debe incluir una garantía financiera con la oferta para demostrar seriedad y compromiso. Si se gana la licitación pero no se cumple, la entidad organizadora retiene la garantía. Esto evita ofertas falsas y asegura que solo participen quienes estén dispuestos a cumplir. A continuación se cita un ejemplo. Imagínese que una empresa de tecnología, Technic, está interesada en participar en un proceso de licitación convocado por una universidad para proporcionar servicios de actualización y mantenimiento de su infraestructura informática. En este caso, Technic decide presentar una propuesta formal en el proceso de licitación, ofreciendo sus servicios de actualización y mantenimiento. Como parte del proceso de licitación, Technic proporciona una garantía de sumisión o adjudicación a la universidad. Esta garantía asegura que si la propuesta de Technic resulta ganadora y se le adjudica el contrato, la empresa está comprometida a llevar a cabo los servicios según los términos y condiciones del contrato. Si la propuesta de Technic es seleccionada y se le adjudica el contrato, la garantía de sumisión o adjudicación garantiza que la empresa cumplirá con sus obligaciones contractuales. En caso de incumplimiento, la universidad podría utilizar la garantía para cubrir los costos asociados con la selección de otro proveedor o cualquier incumplimiento contractual. Esta garantía de sumisión o adjudicación es una medida común en los procesos de licitación para asegurar que las empresas que presentan propuestas estén comprometidas en serio con el contrato y que lo cumplirán adecuadamente si se les adjudica.
Garantía de restitución de cuenta. Implica que al abrir una cuenta o contratar un servicio, se debe proporcionar una suma de dinero como respaldo. Esta suma actúa como protección en caso de incumplimiento o pérdidas. Si no hay problemas y se cumplen los términos, la garantía se devuelve al final del contrato. Sin embargo, si surgen inconvenientes, parte o la totalidad de la garantía puede ser retenida para compensar las pérdidas. Esta práctica ofrece seguridad a ambas partes y fomenta el cumplimiento de los acuerdos contractuales. Se cita un ejemplo. La garantía de restitución de cuenta asegura que si empresa B decide no comprar el equipo al final del contrato, está obligada a devolverlo a empresa A en condiciones adecuadas. Si el equipo se devuelve en buen estado y sin daños, empresa B no incurre en cargos adicionales. Si el equipo se devuelve con daños o en condiciones inaceptables, empresa B podría ser responsable de cubrir los costos de reparación o reemplazo según lo acordado en el contrato. Esta garantía de restitución de cuenta protege los intereses de empresa A y asegura que su propiedad sea devuelta en condiciones adecuadas al final del contrato de arrendamiento. Garantía de buena ejecución del contrato. Es una medida que asegura que un contratista cumpla adecuadamente con los términos y condiciones de un contrato. El contratista proporciona una garantía financiera o de otro tipo al inicio del contrato, la cual puede ser usada si no se cumple con sus obligaciones. Si todo se desarrolla según lo acordado, la garantía se devuelve al final del contrato. Esta práctica brinda confianza a la parte contratada y garantiza que se complete el trabajo de manera satisfactoria. Si contrata a un pintor para que le pinte su casa, el pintor proporciona una garantía en la que se compromete a corregir cualquier problema de pintura o defectos dentro de un mes después de completar el trabajo, sin costo adicional. Esto le brinda la seguridad de que el trabajo se realizará adecuadamente y de cualquier problema será corregido por el pintor. Garantía de excusa de la retención de la garantía. Es una cláusula contractual que permite liberar anticipadamente una garantía una vez se cumplen ciertas condiciones acordadas. La parte que proporciona la garantía puede solicitar su liberación antes del término del contrato al alcanzar hitos específicos. Esto incentiva el cumplimiento y beneficia a ambas partes. La precisión en los términos del contrato es esencial. Un ejemplo. Suponga que dos empresas TY y empresa RB han celebrado un contrato de suministro en el que la empresa RB acuerda entregar un lote de productos a empresa TY como parte del contrato. Empresa TY retiene una garantía del 10% del valor total del contrato para asegurarse de que los productos sean entregados en buenas condiciones y dentro del plazo acordado. Ahora, si la entrega de los productos se retrasa debido a una circunstancia excepcional, como una catástrofe natural o una huelga imprevista que esté fuera de control de la empresa RB, el contrato podría incluir una garantía de excusa de la retención de la garantía. Garantía de pago. Es un respaldo financiero en transacciones comerciales. Una parte, por lo general el deudor, ofrece dinero o activos como garantía para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de pago en un contrato. Si el deudor no cumple, la parte beneficiaria puede usar la garantía para cubrir la deuda. Esto asegura el cumplimiento contractual y brinda seguridad a las partes involucradas. Ana quiere alquilar una bicicleta por un día y el costo de alquiler es de 20 pesos. La tienda de alquiler de bicicletas podría solicitar a Ana que deje su tarjeta de crédito como garantía de pago. En este caso, Ana proporciona su tarjeta de crédito como garantía de pago para alquilar la bicicleta. La tienda de alquiler de bicicletas retiene la información de la tarjeta de crédito como garantía en caso de que Ana no devuelva la bicicleta a tiempo o la devuelva dañada. Si Ana devuelve la bicicleta en buen estado y a tiempo, la tienda no cargará nada en su tarjeta de crédito. La garantía de pago asegura que la tienda esté protegida en caso de que Ana no cumpla con los términos del alquiler. La garantía de pago asegura que la tienda esté protegida en caso de que Ana no cumpla con los términos del alquiler. Garantía judicial. Es una medida legal en la cual una parte involucrada en un litigio o disputa debe proporcionar un respaldo financiero o activos como garantía ante un tribunal.
Esto asegura que en caso de que la parte pierda el caso o incumpla una orden judicial, la garantía puede ser utilizada para cubrir los posibles daños, costos legales u otras obligaciones. La garantía judicial busca proteger los intereses de las partes y garantizar el cumplimiento de decisiones judiciales. En un caso simple de garantía judicial, imaginemos que Amanda prestó 1,000 pesos a Juan, que no devolvió el dinero según lo acordado. El tribunal ordena a Juan pagar 1,000 pesos más costos legales para asegurar el cumplimiento. El tribunal requiere a Juan que deposite 1,200 pesos como garantía judicial. Si Juan paga la deuda y costos, recupera la garantía. Si no lo hace, el tribunal usa la garantía para pagar a Amanda. La garantía judicial garantiza el cumplimiento de las órdenes judiciales. Garantía de retención. Es una práctica en la que la parte que retiene una porción del pago acordado en un contrato como medida de seguridad. Esta retención se mantiene hasta que se cumplan ciertas condiciones, como la finalización exitosa del proyecto del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La garantía de retención actúa como protección en caso de problemas futuros o deficiencias en el trabajo realizado. Una vez que se satisfacen las condiciones establecidas, la retención se libera y se completa el pago total. Esta práctica busca garantizar la calidad y el cumplimiento en las transacciones comerciales. Suponga que una empresa de construcción, llamémosla ZZ, ha sido contratada para construir un edificio de oficinas para una empresa ABBI. Según los términos del contrato, la empresa ABBI retiene un cierto porcentaje del pago total acordado hasta que se completen todos los trabajos de construcción y se verifique que todo está conforme a las especificaciones y los estándares requeridos. En síntesis, la formación del contrato es un proceso esencial para establecer relaciones comerciales claras y justas. Un contrato válido y bien redactado previene disputas futuras, define claramente los hechos, los derechos y obligaciones de cada parte y proporciona seguridad jurídica. Un contrato bien estructurado protege los intereses de las partes y facilita una ejecución exitosa del acuerdo. Para reflexionar, la formación de los contratos mercantiles se asemeja a la delicada labor de tejer un tapiz comercial, donde cada hilo representa la confianza y la buena fe entre las partes, al igual que en cualquier obra de arte. Cada detalle es esencial para lograr una estructura sólida y duradera. La precisión y claridad con la que se entrelazan los términos y condiciones define la solidez del acuerdo. Por tanto, es crucial reflexionar sobre la importancia de construir con cuidado cada contrato y crear una red de protección que asegure relaciones comerciales prósperas y exitosas. Código Civil Colombiano. Código de Comercio, Decreto 410 de marzo 27 del 71. Constitución Política de Colombia, 1991, funcionpublica.gov.co. Comité Jurídico Interamericano 2019, Guía sobre el Derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas. Gil Echeverry J.H. 2020, El negocio jurídico mercantil, Editorial Legis. Gómez Vázquez 2010, Teoría del contrato, Editorial Universidad de Medellín. Sillerby 2000. Información técnica, módulo Contratos Mercantiles, Unidad 1, Formación de los Contratos Mercantiles. Autora Diana Marcela Ortiz Torres. Asesora pedagógica Natalia Carolina Ramos Martínez. Diseñador gráfico Oscar Ramírez. El material leído pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho, Politécnico Gran Colombiano.